Muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Los saluda Alejandra Hamelink, el equipo de Partner and SME Marketing de Latinoamérica y el Caribe de SAP. Les agradezco muchísimo por acompañarnos en esta sesión de IDC para partners y potenciales partners de SAP. En el webinar de hoy, que se llama Latin America Internet of Things Decision Maker, Alejandro Floreán, VP Consulting and Strategic Solutions de IDC, nos hablará de la magnitud de Internet de las cosas en términos de oportunidades de negocio. Al finalizar, tendremos una sesión de preguntas y respuestas, pero pueden ir escribiendo sus preguntas en la ventana de chat. Alejandro las irá respondiendo al final de la sesión. También, cuando terminemos, les vamos a solicitar que respondan una breve encuesta. Es importante para nosotros que nos ayuden con su feedback. Así que sin más, los dejo ahora con Alejandro Floreán de IDC. Adelante, Alejandro. Muchas gracias, Alejandra. A todos, buenos días, buenas tardes. Y bueno, vamos a iniciar esta sesión que, como bien lo ha explicado Alejandra, es una visión muy rápida, pero creo que muy concreta de cuáles son los impactos de IoT o del Internet de las Cosas en América Latina y en especial con el ecosistema de partners de SAP. Realmente como IDC estamos viendo una gran oportunidad para el ecosistema de partners de SAP poder participar en este tipo de proyectos. Como lo vamos a ver más adelante, una de las oportunidades que se abre específicamente en proyectos de IoT tiene que ver con el software y con las plataformas analíticas y las plataformas de in-memory y de soluciones de SAP. Así que consideramos que es una oportunidad muy relevante para los partners de SAP poder participar en este tipo de proyectos. Entonces, vamos a iniciar quizá con una slide muy sencillo pero muy poderoso, que es poder preguntarnos qué es IoT. Indudablemente IoT tiene ya una cierta herencia de otros conceptos de hace varios años, pero para IDC, IoT es una red de cosas, y cuando hablamos de cosas, básicamente podrían ser sensores, dispositivos, componentes electrónicos, únicos e identificables que se pueden comunicar sin intervención humana a través de alguna red, a través de alguna conectividad IP. Básicamente esa sería la definición que tiene IDC para el tema de IoT. Indudablemente IoT pareciera que es un concepto todavía un poco lejano de Latinoamérica. Sin embargo, traigo algunos ejemplos muy concretos de proyectos que se están dando hoy día en la región, en algunos países de América Latina, y en realidad creo que es uno de los principales aceleradores en los próximos años de inversión tecnológica en la región, y que tendría un impacto directo en lo que es la transformación principalmente de los clientes de SAP que vienen de industrias como la manufactura, como el sector público, el sector de energía, el sector de minería, de utilities, con lo cual creo que ahí se abre una oportunidad muy importante para el ecosistema de partners de SAP. Y bueno, como les he comentado en el anterior slide, el tema de IoT tiene ya tiene un cierto precedente. Hace algunos años se llamaba Machine to Machine. En realidad, este tipo de proyectos de IoT nacieron con el tema de Machine to Machine, que básicamente eran proyectos que en aquel entonces se estaban ligando principalmente a industrias como la manufactura, algunos operadores de telecomunicaciones, algunos carriers, tuvieron una serie de servicios llamados Machine to Machine para poder habilitar redes de comunicación, para poder conectar diferentes máquinas o diferentes dispositivos. Sin embargo, ahora con la evolución del concepto hacia IoT, en realidad lo que estamos viendo es una transformación del concepto de Machine to Machine a una transformación
que está siendo liderada básicamente por las plataformas analíticas. Si una solución de IoT no tiene un alto componente analítico, realmente es una solución que no podría generar tanto valor como pareciera. Realmente uno de los activos clave de cualquier proyecto de IoT es la plataforma analítica, es la información que se pueda generar para tomar decisiones autónomas sin intervención humana, con lo cual se vuelve un aspecto muy importante esta evolución del concepto hacia una red de cosas, dispositivos, sensores, máquinas, etcétera, pero que tiene un componente de analítico muy fuerte. Y ahora algunos proveedores de tecnología le llaman IoE o el Internet of Everything, donde básicamente es como la traspolación de este concepto de IoT a hacerlo de manera más universal. Aquí estamos ya considerando obviamente temas de manufactura, temas de Internet industrial, pero también ya aquí está el concepto de consumo, todo el tema de wearables, por ejemplo, todo el tema de los relojes inteligentes, los medidores de actividad física, etcétera. Todo esto ya cae dentro de esa definición de IoE, donde básicamente es una conectividad universal de cualquier componente electrónico, dígase un sensor, un dispositivo, una máquina, como lo he mencionado anteriormente. Pero la clave de estos dos últimos conceptos, el concepto de IoT y de IoE, básicamente, como lo he comentado, es la parte analítica. La parte analítica no solamente desde la perspectiva de las empresas, sino también desde la perspectiva de los consumidores. Hoy día todas las métricas que nos permiten saber cómo está nuestra actividad física, cuántos pasos caminamos durante el día, cómo es la calidad del sueño que tenemos cuando dormimos, cómo es el consumo de calorías en nuestro día a día. Este tipo de información a través de una plataforma analítica se está volviendo algo ya muy común y, como lo he comentado, sin una base analítica no hay una manera de poder sacarle el mayor valor o poder obtener el mayor valor a las actividades de un proyecto de IoT. Bien, continuando con este concepto, obviamente hay ciertos desafíos tecnológicos. Si lo vemos desde la perspectiva de la inversión y de la complejidad tecnológica que se está viviendo, indudablemente el incrementar el mayor número de usuarios, el mayor número de dispositivos, esto vuelve mucho más complejo el ambiente de IT, tanto de la parte de producción como la parte de diferentes servicios que se puedan estar habilitando. Y esto en realidad está muy de la mano con el concepto de poder transformar todos los datos que se generen a través de un elemento, de un sensor, de una máquina, de un dispositivo, poder transformar todos esos datos en información, en decisiones y mejores procesos. En realidad, como lo he venido comentando y voy a ser muy reiterativo en este concepto, el tema de los datos y la información a través de la plataforma analítica que tenga un punto de partida en los proyectos de IoT va a ser clave en la generación de valor de ese tipo de proyectos, con lo cual va a haber un foco muy importante en las decisiones. Como lo he comentado, son decisiones autónomas sin ninguna intervención humana, que en realidad tiene como objetivo poder habilitar, poder automatizar ciertos procesos. Y esto en algunas industrias como la manufactura, como el retail, como la parte de energía, la parte de utilities, minería, etcétera, se vuelve un aspecto clave y un aspecto muy importante de la evolución tecnológica que estamos viviendo en estos momentos. Entonces, en ese sentido, quiero compartir con ustedes en esta lámina una serie de métricas que hemos venido midiendo
como parte de la investigación que se hace en IDC en América Latina es poder compartir con ustedes cuál es la base instalada de dispositivos considerados IoT. Tomen en cuenta que la definición que un dispositivo IoT es aquel dispositivo que se conecta a una red que puede tomar ciertas decisiones sin intervención humana. Entonces, basado en ese concepto, en esa definición, en el 2014 había 245 millones de dispositivos conectados en América Latina. Para el 2020, nuestra predicción es que en América Latina habrá 827 millones de dispositivos conectados a una red de IoT, tanto puede ser, como lo he comentado, algún sensor, algún dispositivo, alguna máquina, etcétera. Pero realmente se ve un crecimiento muy importante. La tasa anual de crecimiento compuesto entre el 2014 al 2020 es el 22.5%. Realmente es un crecimiento muy importante. Y en realidad, si miráramos hacia adelante en el tiempo sobre el 2020, este ritmo de crecimiento que estamos viendo del 22.5% es muy probable que pueda ser mayor, porque en realidad hoy día gran parte de los dispositivos, aunque no estén conectados a una red, tienen ya la capacidad de poder conectarse en un modelo de IoT. Entonces eso va a hacer que gran parte de la base instalada se pueda estar incrementando en los próximos años de manera muy importante. Ahora, si hacemos la comparación con los dispositivos móviles como un celular, como un smartphone, realmente podemos ver que en el 2014 había 272 millones de smartphones en América Latina. Realmente es una cantidad muy importante. Hoy día algunos países las líneas de celulares rebasan a las líneas fijas, o en muchas ocasiones rebasan incluso hasta la población misma de un país. Y en el 2020 estamos viendo que la base instalada de smartphones llegará a 557 millones de celulares o de smartphones en América Latina, con una tasa de crecimiento compuesto del 12.6%. Si ustedes comparan el ritmo de crecimiento de smartphones versus los dispositivos que se van a estar conectando a una red de IoT, en realidad es casi del doble. Entonces, a este ritmo de crecimiento de dispositivos IoT, realmente vamos a estar viendo que quizá para el 2022 se rebase el billón de dispositivos conectados en una red de IoT, con lo cual este es un slide que realmente muestra que en realidad el avance de la definición y del concepto de IoT es una realidad en América Latina. Estamos viendo una gran cantidad de proyectos que hoy día están naciendo en algunas industrias como la manufactura o el retail o el sector de energía, pero en realidad vamos a ver que otros sectores de industria en el futuro también van a estar incorporando componentes de IoT en su operación cotidiana. Y un aspecto muy importante que creo que vale la pena resaltar es que los conceptos de IoT típicamente se están ligando o se ligaban quizás hasta el año pasado a una decisión meramente del departamento de IT. En realidad, durante el primer trimestre de este año tuvimos la oportunidad de hacer una investigación con compañías en América Latina, compañías grandes de más de 500 empleados, donde entrevistamos a las líneas de negocio, es decir, no entrevistamos al departamento de IT, sino entrevistamos al director de operaciones, al director de finanzas, al director de marketing. Y en realidad, cuando ustedes ven el nivel de involucramiento que están teniendo estas nuevas audiencias, esas audiencias que vienen de las líneas de negocio en temas de IoT, realmente se sorprenderían. Cada vez va a ser mayor la aportación y la decisión y el poder de decisión que tengan las líneas de negocio en cualquier proyecto de IoT, con lo cual un reto para el ecosistema SAP es poder tener el mismo nivel de conversación con las líneas de negocio
pasar de un aspecto técnico a un aspecto más de negocio, poder explicar de manera muy clara y concreta cuáles son los beneficios de negocio que un proyecto de IoT pudiera generar. Entonces, esto se vuelve un aspecto muy importante que ustedes tienen que considerar. Y en ese sentido, como ustedes pueden ver en la gráfica del lado izquierdo de esta lámina, en realidad las decisiones de IT en proyectos de IoT sigue siendo importante, pero en el tiempo esta decisión va a ir perdiendo peso para dar acceso a otro tipo de audiencias, especialmente a la dirección de operaciones en algunas industrias como la manufactura, como la energía, como la parte de minería, con lo cual se va a volver un aspecto muy importante y aquí se aprecia indudablemente cómo las compañías hoy día tienen una opinión o el peso de la decisión está más en la parte de IT. Sin embargo, en el futuro vamos a estar viendo cómo esta decisión se va a estar combinando con las opiniones de las diferentes áreas usuarias o áreas funcionales, con lo cual va a ser muy importante que cualquier factor de decisión en el futuro de proyectos de IoT, ustedes van a tener que poder conversar tanto el lenguaje de la línea de negocio como el lenguaje del CIO o del departamento de IT para poder consolidar y poder convencer la implementación de algún proyecto de IoT. ¿Por qué es importante ahora el tema de IoT y cuál es el impacto que tendría en el futuro hacia la industria de IT? Primero porque en realidad, como ustedes han visto en el slide que yo les mostraba de la base instalada de dispositivos, en realidad el ritmo de crecimiento de dispositivos o de sensores o máquinas que se van a estar conectando a una red de IoT estará creciendo a tasas del 23% en números cerrados. Y este ritmo de crecimiento va a hacer que el incremento de dispositivos genere un mayor nivel de tráfico, un mayor nivel de información, con lo cual va a ser muy importante que las compañías tengan que estar evaluando inversiones. Inversiones no solamente en la parte de infraestructura, donde obviamente va a haber un componente muy, muy alto de servicios en la nube o de cloud, pero también va a haber un incremento muy importante en las inversiones que tienen que ver con el manejo de la información de manera eficiente y productiva. Dígase, plataformas como la que hoy día tiene SAP con HANA en la parte de eMemory, donde realmente tiene que haber un análisis en tiempo real que pueda generar un impacto en el negocio conectado a redes de IoT y que en realidad esto va a estar derivando en que las compañías van a tener que transformar gran parte de lo que hoy día tienen en cuanto a una estructura de data management. Entonces se vuelve muy relevante especialmente para el ecosistema de SAP, el tema de analíticos y obviamente el tema de la renovación de la base instalada de R3 ahora con S4HANA, que en realidad gran parte de los beneficios que tiene el migrar a esa nueva plataforma de SAP tiene que ver mucho con el tema de conectividad, con el tema de manejo de la información, con lo cual va a ser muy importante y creemos que va a haber una derrama económica muy importante en los próximos años, aún con la situación económica que vive la región de América Latina en este momento. Y en ese sentido es importante también compartir con ustedes que Haití está experimentando un cambio también muy importante, no solamente en el tema de poder incorporar nuevos servicios de cómputo a redes de IoT, sino también en el tema de la administración del entorno de IT. Como lo he comentado, esta revolución que está generando el tema de IoT está teniendo un impacto en la complejidad del ambiente de IT, con lo cual se va a volver un aspecto muy importante para las compañías el tener una eficiente estructura de IT y que obviamente con nueva tecnología como cloud, como Big Data,
Realmente creemos que ese va a ser gran parte de las decisiones que van a estar tomando las compañías. Ahora, para dar un par de datos de una encuesta que hicimos en el mes de octubre del 2015, tuvimos la oportunidad de entrevistar alrededor de 350 compañías a finales del 2015 para realmente poder evaluar realmente cuál es el impacto y si conocían primero el concepto, cuál era el impacto de IoT y cuáles eran los planes futuros de implementación. Entonces, como ustedes pueden ver en la lámina, en la figura del lado derecho, en la parte inferior, realmente el 55% de las compañías consideran IoT como algo estratégico para su organización. El 70% de las empresas tienen presupuesto asignado para IoT, donde quiero hacer aquí la aclaración, quizá este presupuesto no necesariamente está en el departamento de IT, no está en el departamento de sistemas, está en el departamento del área funcional, principalmente en la dirección de operaciones. Ahí es donde se encuentra una gran cantidad del presupuesto asignado a este tipo de proyectos, con lo cual para el ecosistema de SAP se abre un reto muy importante para poder buscar estos presupuestos donde tradicionalmente no están o no van a estar en el área de IT como se venía manejando en el pasado. Otro aspecto muy importante es que el 64% esperan que a través de un proyecto de IoT van a poder optimizar procesos, van a poder mejorar algunos procesos de producción o de manufactura. Y finalmente el 47% de las compañías que respondieron esta encuesta tienen o conocen el concepto de IoT, con lo cual se abre una oportunidad bastante interesante en el sentido que todavía falta camino por recorrer desde la perspectiva de educar al mercado, educar al end user, a los usuarios finales, de cómo el concepto de IoT puede ayudarles a generar un impacto positivo en su empresa. Para poder determinar las oportunidades en términos del tamaño, en cuanto a volumen de proyectos por país, en esta lámina como que les estoy mostrando a continuación, estamos mostrando primero en el eje de las X, estamos mostrando el market share a nivel de los países en millones de dólares, es decir, el tamaño de la burbuja representa el tamaño de la oportunidad para cada país. Y en el eje de las Y estamos graficando el crecimiento anual de esta inversión. Entonces, como pueden ver, Brasil ocupa la primera posición en términos tanto de el tamaño, pero no así en el crecimiento. Realmente los países que tienen el mayor crecimiento en cuanto a proyectos de IoT es México, Colombia, seguido de algunos países de Centroamérica y de Caribe que están dentro de la burbuja de RLA y seguido con un crecimiento por debajo del 10% Chile, Argentina y Brasil. Obviamente Brasil, por su tamaño, realmente genera una oportunidad muy grande en cuanto al volumen de proyectos. Sin embargo, el ritmo de crecimiento no es tan grande como lo es para México o para Colombia. Entonces aquí se ve de manera muy importante el gasto por país en millones de dólares para proyectos de IoT. Realmente la oportunidad está ahí y aún con todo el tema de la economía que se vive en América Latina, realmente creemos que este forecast que estamos poniendo para el 2016 se va a estar cumpliendo. Y en esta perspectiva quiero compartir realmente en dónde está la oportunidad. Ya he mencionado el tema de los sensores, el tema de los dispositivos que se van a conectar a las redes de IoT. Como ustedes pueden ver en esta lámina, este sería el gasto de proyectos de IoT por categoría. En primera instancia y en primer lugar tiene el tema de los sensores, ocupa como la primera área de inversión que están teniendo para proyectos de IoT, pero es importante destacar la parte del software que está en color azul. Como ustedes pueden ver,
está en una cuarta posición todo lo que tiene que ver con software de aplicaciones para IoT. Con esto también se abre una oportunidad muy importante para que los partners y el ecosistema de SAP pueda generar aplicaciones o propiedad intelectual basada en la plataforma de SAP que pueda estar orientada a soluciones de IoT. De hecho, gran parte de los nuevos jugadores, especialmente en la parte de software, están naciendo como proveedores de soluciones de software de IoT. En realidad, hemos visto el surgimiento de una gran cantidad de compañías, algunas independientes, algunos ISVs, creando aplicaciones específicamente para temas de IoT, con lo cual esto es una oportunidad para el ecosistema de SAP que puede crear soluciones basadas en la plataforma de SAP orientadas al tema de IoT. En segundo lugar, en cuanto a la parte de software, se encuentran las plataformas de IoT, que es básicamente todas las plataformas de administración y de toma de decisiones de los diferentes componentes de IoT. Y en tercer lugar, como ustedes pueden ver ahí, el tema de software para analíticos. Analítica o las plataformas analíticas, como lo he comentado, van a ser clave en la consolidación de los proyectos de IoT. Aquí se abre también una oportunidad muy importante para el ecosistema de SAP por la plataforma que tiene SAP en cuanto a la parte analítica, en cuanto a la parte de mobile, que en realidad es un componente muy importante de cualquier proyecto de IoT. Indudablemente, y para finalizar, el tema de la seguridad. El tema de la seguridad en proyectos de IoT no es un tema que esté totalmente resuelto. En realidad, gran parte hoy día quizá de las mayores preocupaciones de las empresas es cómo incrementar el nivel de seguridad en proyectos de IoT para poder evitar cualquier tipo de incidente o de acción hacia las redes de IoT. Entonces, dicho lo anterior, hay una oportunidad muy importante en la generación de aplicaciones para IoT, donde el tema de industria se vuelve también un aspecto fundamental. Entonces, aquí estamos poniendo en esta lámina cuáles son los 10 casos de uso más relevantes en América Latina y que hoy día están generando proyectos de IoT, cuando menos para el año 2016 y 2017. Estos son los 10 casos de uso que tendrán mayor demanda en la región y como ustedes pueden ver están asociados a 5 industrias. Entonces, hablar de IoT es hablar de industrias, es hablar de un conocimiento profundo de la industria de manufactura, de retail, de energía, de utilities, de gobierno, para poder encontrar la mejor solución y el máximo retorno a la inversión en cualquier proyecto de IoT, con lo cual consideramos que la generación de plataformas independientes o de aplicaciones de software orientadas a IoT que puedan ser desarrolladas por el ecosistema de partners, en este caso de SAP, va a ser fundamental para poder consolidar estos casos de uso. Para hacer un resumen muy rápido de esta lámina, realmente el sector de manufactura, como lo he comentado, es uno de los principales sectores que va a estar invirtiendo en este tipo de soluciones. Aquí podemos ver como el tema de operaciones de manufactura, principalmente manufactura que tiene que ver con la transformación en productos finales. Ahí se vuelve un aspecto relevante el tema de IoT. En el tema de transportación y de logística, todo lo que es la optimización de rutas y el manejo de diferentes flotas de autos o flotas o manejo de mercancía que pueda ser monitoreada a través de sensores, a través de optimización de rutas, también se vuelve un aspecto muy importante. El tema de transportes y la administración de activos, como lo podemos ver. La parte de Smart Cities y todo lo que tiene que ver con edificios inteligentes, seguridad pública, manejo de riesgo,
protección civil, se vuelven también una de las principales áreas de inversión en IoT. Solo para que ustedes tengan una referencia, en el primer trimestre del 2015, en el primer trimestre del 2016, se cerró el proyecto más grande de IoT en lo que va del año. Es un proyecto en el gobierno de México para poder modernizar las aduanas de todo México. Este proyecto tiene un ticket promedio de $500 millones a 3 años, con lo cual hasta el momento en América Latina es el proyecto más grande de IoT que se ha cerrado en el 2016, con lo cual es un ejemplo claro y concreto que las oportunidades para IoT están presentes en esas industrias. Vemos muy activos, una actividad bastante proactiva en industrias como la manufactura, energía, quizá la parte eléctrica, la parte de manejo de mantenimiento preventivo, como las principales áreas de inversión. Entonces, realmente ahí se puede apreciar que estos 10 casos de uso, estas 5 industrias, representan o van a representar en el 2016 el 85% de la inversión de proyectos de IoT en este año. Entonces, se vuelve ahí una oportunidad bastante grande para el ecosistema de partners de SAP. A nivel corporativo, y ya para entrar con un detalle a nivel país, realmente podemos ver ahí cuáles son las principales industrias para Brasil, México, Argentina y Colombia. Como lo he mencionado, el tema de industria, logística, el tema de comercio, se vuelven como las industrias más atractivas en cuanto a proyectos de IoT. En algunos países el sector gobierno, principalmente ligado a proyectos de seguridad, a proyectos de protección civil, también se vuelve ahí una oportunidad grande. Y en realidad esto es lo que estamos viendo a nivel país por industria, con lo cual es una lectura bastante clara de en dónde se deberían estar enfocando las actividades de marketing y de generación de demanda de proyectos de IoT. Simplemente para hacer un resumen, aquí estoy mostrando los casos de uso por industria. En realidad, lo que está en esta lámina son los principales casos de uso con un poco más de detalle para las industrias más activas o más importantes en el 2016 en proyectos de IoT. Realmente ahí hay que identificar algún tipo de solución o algún tipo de plataforma ya creada para poder llegar con una solución mucho más lista para poder ser comprada por parte de los usuarios finales. Ahora, IoT, como lo he mencionado, requiere de un ecosistema tecnológico holístico. En realidad, un partner o un proveedor no puede hacer todo el proyecto. Aquí se vuelve fundamental el buscar alianzas con proveedores de, por ejemplo, de conectividad, como compañías como Cisco, por ejemplo, o proveedores que tienen servicios en la nube o servicios cloud. Entonces, realmente los proyectos de IoT que hemos estado viendo en los últimos 2 años en América Latina tiene un alto componente de diferentes proveedores y que han logrado tener un acuerdo para poder llegar a un mercado con una propuesta de valor mucho más atractiva y mucho más accionable. Entonces ahí se puede ver cómo los diferentes jugadores en diferentes instancias, como en software, servicios, conectividad o hardware, tienen que actuar de manera conjunta para poder llegar con una solución atractiva y que realmente resuelva el problema de negocio de los usuarios finales. Con lo cual, aquí el mensaje principal es: un proveedor, un partner no lo puede hacer todo solo, tiene que encontrar las alianzas que realmente le agreguen valor para poder acceder a este tipo de proyectos de IoT, como lo hemos mencionado en la región. Ahora,
creo que vale la pena profundizar un poco en la parte analítica. He mencionado varias veces el tema de analítica como uno de los componentes clave de IoT. En nuestra perspectiva, una plataforma analítica es uno de los componentes o de los activos más importantes de cualquier proyecto de IoT. Aquí, como podemos ver en esta lámina, ¿cuál es el uso que las compañías le dan hoy día a la plataforma analítica? Obviamente, gran parte de ellas hacen un trabajo todavía de estar analizando información histórica, poder optimizar la toma de decisiones. Sin embargo, para un grupo de compañías ya están usando plataformas analíticas para poder crear escenarios más predictivos, poder anticiparse a cualquier escenario, pero también ya están usando plataformas analíticas para poder automatizar y poder generar autonomía a los sensores, a los dispositivos, a las máquinas que se puedan estar conectando en cualquier ambiente de IoT. Por eso, los proveedores de software están muy bien posicionados ante los ojos de los usuarios finales como aquellos proveedores que le van a dar la inteligencia, que le van a dar toda la propiedad intelectual para poder habilitar proyectos de IoT. Como ustedes pueden ver en esta lámina viene de la encuesta que yo les mencionaba que terminamos en el mes de octubre para poder evaluar el impacto de IoT en América Latina, y en realidad gran parte de las menciones, tanto en Brasil, México, como en el resto de Latinoamérica y en promedio en América Latina, tienen una posición muy favorable y ven a las compañías de software como el aliado estratégico para poder implementar proyectos de IoT. Obviamente no es que no sea importante los proveedores de conectividad o los proveedores de los sensores. Sin embargo, las plataformas de software o los proveedores de software tienen un posicionamiento bastante claro dentro de las posiciones como líderes en proyectos de IoT. Y como parte de esta misma encuesta hicimos una pregunta para poder evaluar qué tan posicionados están los proveedores de software en el concepto de IoT y cómo los usuarios finales pueden ver o cuál es el mindshare que tienen de las marcas de software. Entonces, como pueden ver en esta lámina, SAP tuvo las calificaciones más altas como el proveedor de soluciones analíticas en América Latina. Ahí la pregunta fue, ¿cuál es el proveedor de soluciones que está considerando para implementar soluciones de IoT desde la perspectiva analítica? En realidad, SAP fue mencionado en casi todos los sectores de industria, en los sectores más importantes como manufactura, construcción, transportación, utilities, retail, comercio, gobierno, y fue mencionado en todos los países en los cuales hicimos la encuesta. SAP apareció con las menciones más altas en cuanto a el proveedor de plataforma analítica para proyectos de IoT. Eso, indudablemente, eso es una muy buena noticia para SAP y para el ecosistema de partners, dado que tiene un muy buen posicionamiento. Lo más relevante es poder consolidar este mindshare que es alto para gran parte de los usuarios en América Latina, y también tomar ventaja de esta migración que está teniendo SAP hacia S/4HANA como uno de los proveedores relevantes de transformación de la base instalada del ERP y su impacto en las industrias que aquí hemos mencionado. Entonces se vuelve un aspecto bastante importante. Finalmente, como lo he comentado, la operación de IT se ha vuelto más compleja. Es muy importante poder entender que no solamente tiene un impacto en la plataforma de software, sino también en la plataforma de red, con lo cual cualquier tipo de alianza que ustedes puedan hacer con algún partner que sea que tenga un alto dominio de la conectividad de las empresas,
de la parte de comunicaciones, de networking, realmente se vuelve un aspecto muy importante. Y como lo he mencionado anteriormente, un proveedor, un partner no va a poder consolidar un proyecto de IoT por sí solo, va a tener que recurrir a ciertas alianzas para generar valor y poder entregar una solución integral tal como lo esté pidiendo, como lo está pidiendo el cliente. Dentro de esta misma encuesta también preguntamos desde la perspectiva del usuario final, ¿cuáles sean los modelos de negocio más importantes como para poder implementar una solución de IoT? En realidad, quien tuvo la mayor mención fueron principalmente los integradores de aplicaciones, los integradores de sistemas, los consultores, que en realidad es gran parte, son modelos de negocio que forman parte del ecosistema de partners de SAP, con lo cual también se vuelve un aspecto muy importante en cuanto al mindshare que tienen los usuarios finales sobre qué tipo o qué modelo de negocio van a recurrir al momento de estar pensando o al momento de estar implementando una solución de IoT. Finalmente, algunos aspectos a considerar en el concepto de IoT. Primero, todavía hay una falta de estándares. Todavía hay algunos proveedores que no están siguiendo los estándares internacionales en cuanto a generación de aplicaciones o conectividad, con lo cual una recomendación que les hacemos es que si algún partner de SAP está desarrollando o va a desarrollar alguna aplicación de IoT, que siga los estándares de la industria para que realmente puedan tener la conectividad y la transparencia de comunicación y de integración con otras aplicaciones que también se están generando en el mundo de IoT. Seguir estándares es un aspecto muy importante en este tipo de proyectos. Segundo, pensar en una escalabilidad global. ¿Qué quiere decir esto? Esto es un aspecto quizá que poco se habla de él, pero en realidad gran parte de los proyectos de IoT tienen un impacto o pueden tener un impacto regional o global. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad cualquier proyecto que ustedes puedan hacer, no sé, de Smart City en algún país, en alguna ciudad donde ustedes tengan presencia, realmente este mismo proyecto se puede productizar y poder generar algún estándar y poder llevar a otro país, a otra ciudad o incluso a otra región del mundo. Con lo cual, pensar en una escalabilidad global, porque son temas que están presentes en todos los países. En todos los países hay una necesidad de mayor seguridad pública, hay una necesidad de poder tener mejores procesos de protección civil, en fin, son mismas problemáticas quizá con algunos factores de diferenciación cultural o de localización, pero al final la base o la generación de propiedad intelectual tiene que estar pensada en una expansión regional o en una expansión hasta global, ¿por qué no? Tercero, el surgimiento de un ecosistema nuevo de ISVs o de competencia para el ecosistema de partners de SAP. Eso es una realidad. Ustedes como partners de SAP se van a estar encontrando con compañías que quizá tengan un año de vida o menos, o que sean compañías muy jóvenes, que realmente están teniendo una innovación muy rápida, están generando productos y servicios basados en la nube para poder cubrir nuevas áreas de IoT que quizá no hay nadie todavía en el mercado. La competencia en cuanto a tanto proveedores de aplicaciones como implementadores, como consultores de proyectos de IoT se va a estar incrementando. En realidad consideramos que este es un buen momento para tomar una decisión y poder adelantarse a esta competencia que va a estar surgiendo. Y solo para que ustedes tengan un dato, en el 2015 tuvimos un incremento de aproximadamente el 22%
de nuevas compañías que están llegando a Latinoamérica proveyendo soluciones de IoT. Puede ser que sean compañías muy pequeñas o muy jóvenes que no tengan quizá una estructura local o regional, pero están ya presentes en la región, están teniendo ya algunas pláticas con sus clientes, ofreciendo soluciones, como les he comentado, muy rápidas de generar a través de plataformas en el cloud, con lo cual el aumento de la competencia es evidente y si ustedes no toman hoy día las oportunidades, alguien más lo va a tomar. Cuarto, los mercados emergentes tienen diferentes prioridades. Como lo he comentado, no todas las industrias son las mismas en todos los países. En algunos países hay puede ser que la industria de manufactura sea muy importante, pero quizá en otro país no. Con lo cual, si ustedes tienen un alcance regional, es muy importante que identifiquen cuáles son las industrias más relevantes en sus países o en los países donde ustedes tienen una operación para poder tener un acercamiento o un go-to-market efectivo y poder tener acceso a este tipo de proyectos. Y finalmente, seguridad y aspectos de privacidad sigue siendo un tema quizá el mayor problema que hoy día enfrentan los proyectos de IoT tiene que ver con la seguridad, con la privacidad de la información, con lo cual si ustedes toman el tema de seguridad y el tema de privacidad como un servicio, como una solución que ustedes puedan generar, créanme que van a tener una gran cantidad de oportunidades de crecer con esta ola de IoT porque es un tema que no está cerrado todavía y que en realidad va a tardar mucho como para poder consolidarse en temas de seguridad y en temas de privacidad. Finalmente, para dejar algunos mensajes clave, como ya les he comentado, el tema de DX o Digital Transformation realmente está empujando las inversiones en proyectos de IoT, la transformación de diferentes líneas de negocio, del call center, de los recursos humanos, de la operación de manufactura, de la logística, es evidente, con lo cual proyectos de Digital Transformation vamos a estar viendo de una manera mucho más recurrente. Segundo, TI y la operación de las líneas de negocio no están disasociadas. En realidad, ustedes como partners, como consultores, tienen que hablar el lenguaje de negocio y el lenguaje de IT para poder tener una comunicación mucho más efectiva con sus clientes o potenciales prospectos en proyectos de IoT. IoT llegó para quedarse. Obviamente todavía estamos viendo proyectos, algunos muy grandes, otros pequeños, pero en realidad IoT como concepto y como proyectos llegó para quedarse en la región. Es una tendencia que está realmente transformando gran parte de la operación de algunas industrias, como lo hemos mencionado en algunos slides previos, con lo cual tienen que tomar ventaja de este tema de IoT para no quedarse fuera de esta tendencia importante en la región. La convergencia de tecnología, como lo he comentado, se vuelve también un aspecto importante. Un partner no puede hacer todo, tienen que tener cierta convergencia, cierto conocimiento que quizá algún otro partner pueda proveer, con lo cual es muy importante tener el aspecto o la apertura para poder incluir nuevos partners, nuevos socios a cualquier proyecto de IoT. Pensar holísticamente realmente se vuelve un aspecto clave en el impacto de proyectos de IoT, con lo cual es muy relevante no solamente pensar la parte técnica, sino también pensar la parte de industria, la parte de línea de negocio, la parte legal, la parte de seguridad, la parte de privacidad, con lo cual es un pensamiento holístico, sería el mejor efecto que ustedes pudieran generar en cualquier proyecto de IoT. Y finalmente, la unificación de plataformas y la agilidad, principalmente en lo que tiene que ver con soluciones analíticas, es fundamental. Como ya lo hemos mencionado, un componente relevante de esto es la analítica. Y quiero dejar este último
slide como algo que IDC ve, que el valor de una solución de IoT es proporcional a la velocidad y al número de veces que se analiza la información con respecto a los datos de origen. ¿Qué quiere decir esto? Como en palabras mucho más sencillas, es realmente si no hay una plataforma analítica robusta ligada al negocio en tiempo real, va a ser muy complicado poder generar el valor que se espera de cualquier proyecto de IoT. Bueno, por mi parte es todo. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Tenemos una pregunta de Gilberto Reyes. Pregunta acerca de empresas de soluciones nube con servicio de sensores IoT y ejemplos de aplicaciones de Internet of Things. Bueno, en este momento no tengo la lista completa, pero la puedo compartir a través del equipo de SAP, pero ya hemos identificado como un grupo como de 15 compañías. El tema, como un ejemplo, es el tema de fleet management o todo lo que es la administración de las flotas en la región. Solo para que ustedes tengan un dato, uno de los principales problemas de América Latina en todos los países es la distribución de mercancías o la generación de rutas para entregar mercancías o entregar bienes o servicios. Entonces, en realidad, la mayor aplicación hoy día que estamos viendo con proyectos muy concretos tiene que ver con la optimización de rutas, la seguridad de los transportes en en las diferentes carreteras o medios de comunicación terrestre o marítimo, por ejemplo. Y ahí es uno de los ejemplos más claros y evidentes, y ahí han surgido una gran cantidad de compañías que tradicionalmente no estaban o no vienen de la industria de IT. Les pongo un ejemplo. Las compañías que vendían servicios de seguridad o de localización de autos en algunos países de América Latina están transformando toda su plataforma, tanto de software como de comunicación, para poder ofrecer servicios de IoT. Entonces, este tipo de compañías que hace 5 años solamente vendían servicios de localización de autos cuando eran robados, por ejemplo, hoy día ya están ofreciendo optimización de rutas usando aplicaciones que ellos mismos han creado o han comprado en estos últimos años, con lo cual ese es un ejemplo claro de que están surgiendo nuevos competidores en el ecosistema de IoT. Alejandro, tenemos un par de preguntas más. Tenemos una de Lourdes. Pregunta si tendrás más detalles sobre la solución para seguros, telemática y seguros. Sí, puedo compartir con Lourdes un documento que recién escribimos sobre la industria de seguros en América Latina y cómo el tema de Digital Transformation está modificando gran parte de la operación de los seguros. Ahí realmente puede encontrar información muy relevante y se lo puedo también compartir a través del equipo de SAP. Ese documento lo terminamos hace un mes. Muchas gracias, Alejandro. Tenemos 3 minutitos más, tenemos un par de preguntas. ¿Quieres contestarlas ahora o te las paso y le hacemos llegar las respuestas a las personas que las han hecho? No, yo tengo el tiempo, así que si gustan podemos contestarlas que Muy alcancemos en bien. este tiempo que queda. José Segarra pregunta, ¿Internet of Things implica reingeniería? Correcto. Gran parte de uno de los componentes clave de cualquier proyecto de IoT es la revisión de los procesos, porque en realidad no es solamente tecnificar procesos, sino es revisar, optimizarlos. Y les pongo un ejemplo. Nuevamente tomo como referencia este tema de la optimización de rutas. Y el ejemplo que les quiero dar es la compañía de
la industria de entrega de valores, que son los que llevan dinero a los diferentes cajeros automáticos, han hecho una labor de optimización de sus procesos y de rutas a través de este tipo de proyectos, con lo cual lo primero que hicieron fue revisar cuál era el proceso de entrega del dinero en los diferentes cajeros automáticos. A partir de ahí, realmente pudieron tecnificar, pero realmente un componente muy relevante fue la revisión o modificación de los procesos actuales antes de moverse a un modelo de IoT. Tenemos varias preguntas más. Una de ellas es, bueno, esta es para SAP, así que no te la voy a hacer a ti. Había una pregunta de Guillermo García. ¿El hecho de usar Internet of Things implica pasar decisiones a sistemas, por ejemplo, órdenes de compra sin evaluación o decisión humana? Correcto. De hecho, la misma definición de IoT es dispositivos que generan información sin intervención humana y que esa información es tomada por una plataforma analítica que toma ciertas reglas de negocio, ciertas decisiones para poder continuar algún proceso de negocio. Totalmente. Bueno, y tenemos la última pregunta. Adelante. Comparativamente, es de Alex Bastidas la pregunta. Comparativamente, ¿qué tan maduro está el mercado de Internet of Things en Latinoamérica versus Estados Unidos y el resto del mundo? ¿O estamos al mismo nivel de desarrollo? No, todavía nos encontramos en una fase inicial de madurez de proyectos de IoT. En realidad, si comparamos Latinoamérica con respecto a quizá los Estados Unidos, eh, quizá nos encontramos en un nivel de madurez cercano a un 20-25%, cuando en los Estados Unidos ya se encuentra en un nivel de madurez quizá de un 70%. Todavía estamos en las fases tempranas de la adopción de IoT, sin embargo, ya hay proyectos muy importantes, muy emblemáticos para algunos países de IoT, con lo cual IDC considera que es cuestión de tiempo el incrementar el nivel de madurez y el nivel de adopción de IoT para poder ser comparado con regiones como los Estados Unidos o Europa. Perfecto, Alejandro, te agradezco mucho por tu participación. Muchas gracias también a nuestros asistentes. Como han escuchado en esta presentación, hay un sinnúmero de negocios tanto para partners existentes de SAP como para empresas que quieran iniciar un partnership en el modelo de nuevas rutas al mercado. Este modelo ha cambiado, ahora es muy conveniente para nuestros partners, así que si quieren más información, respondan sí a la pregunta, desea ser contactado para explorar en la encuesta que tienen en este momento en sus pantallas. Eh, Como mensaje final, no pierdan oportunidades de negocios. Nuestros especialistas en OEM, en PMC, los pueden guiar y hacer muchos más negocios juntos, aumentar el revenue, aumentar los márgenes de su empresa y entrar en el mundo de Internet of Things que está en franco crecimiento. Les agradecemos nuevamente a todos su participación. Vamos a dejar abierto un momento la sala para que puedan terminar de contestar la encuesta. Y sí, les vamos a estar enviando la grabación y los documentos que nos está ofreciendo Alejandro Floreán a todas las personas que han asistido. Muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes.